Hola, muy buenas tardes. A nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura y de la Fototeca de Veracruz, les doy la bienvenida a este tercer video en el cual abundaremos sobre los procesos fotográficos llamados ambrotipos, ferrotipos, calotipos. Les recuerdo que en el video anterior, el número 2, tratamos acerca de daguerrotipos. Básicamente estos tres primeros videos tratan acerca de imágenes de cámara, el por qué se llaman imágenes de cámara, cuál es el proceso, y recuerden que abundo sobre las cuestiones técnicas, no tanto estéticas. Como les comentaba yo en el video número 2, esta serie es de imágenes de cámara. Si bien el video se llama ambrotipos, ferrotipos, calotipos y demás tipos, me es preciso abundar sobre el proceso que dio pie a todos estos, no quisiera llamarles subprocesos, pero sí fueron derivados de este, y ese proceso se llamó colodión húmedo. El colodión húmedo fue el sucesor directo del daguerrotipo. ¿Por qué? Porque prestaba muchas ventajas: tiempo de exposición, fácil revelado, la mezcla se podía utilizar inmediatamente. Una de sus desventajas principales era que había que usarse húmedo, porque si no perdía sensibilidad a la luz. Entonces, eso se tenía que hacer en un periodo de 10 a 15 minutos, desde el momento en que se iniciaba el proceso de mezcla hasta que se terminaba el revelado. ¿Sí? Pues era muy poco tiempo. Esto dio también pie a una mezcla muy folclórica de fotógrafos que andaban siempre con un carromato o una tienda de campaña tipo tipi, donde la lona era amarillenta para que rayos de luz eh, los rayos ultravioletas no pasaran. Se hacía generalmente sobre carromatos también, y eran como fotógrafos ambulantes, hubo varios, ¿no? Pero el proceso básicamente era mezclar algodón pólvora. ¿Qué era el algodón pólvora? Era un compuesto, cuando en ese tiempo se llamaba algodón pólvora, básicamente consistía en algodón nitrado. Nosotros lo conocemos ahora como nitrocelulosa, que es un polímero casi plástico, muy volátil e incendiario. Eh, de hecho, hay negativos de nitrocelulosa que se conservan bajo refrigeración porque pueden causar fuego espontáneamente. Pero una vez que teníamos el algodón o el nitrocelulosa de algodón pólvora, pues se mezclaba con partes iguales de éter y alcohol, lo que hacía más volátil e incendiaria la mezcla. Se esparcía sobre un vidrio, y entonces es cuando se sumergía en un baño de nitrato de plata. ¿Para qué? Para sensibilizar la placa a la luz. Una vez que teníamos esto, el nitrato de plata reacciona con las sales de yodo y bromo, generando haluros de yodo o yoduro o bromuro de plata, y aceleraba el proceso y sensibilizaba grandemente la placa. Eso también fue otra de las ventajas, ¿no? Una vez que teniendo la placa húmeda, perdón, se guardaba en el chasis y se llevaba a exponer o a hacer la imagen. Posteriormente a la exposición, se volvía uno al laboratorio y entonces empezaba el proceso de revelado. El proceso de revelado, si bien hubo muchas fórmulas, la más popular consistía en sales de hierro en un principio, pero fueron sustituidas por sustancias como el ácido pirogálico o la hidroquinona. La hidroquinona aún se usa en algunos reveladores actuales. Una vez revelada la placa, procedíamos al fijado. El primer tipo de fijado que hubo consistía básicamente en cianuro de sodio, altamente nocivo, mezclado con ácido cítrico. Y esto constituía un peligro, pues como todos los procesos químicos, constituía un proceso bastante peligroso, puesto que generaba ácido cianhídrico, pues muy corrosivo para los bronquios. Pero este proceso de fijado fue sustituido por el tiosulfito. El tiosulfito, si bien se era conocido desde 1833, pues fue adaptándose poco a poco a los procesos, o siendo aceptado en los demás procesos fotográficos.
Una vez concluido esto, el revelado y el fijado, se procedía al enjuagado de la placa perfectamente con agua y se le daba un baño de agua destilada al último para quitar todo residuo, porque bueno, como saben, el agua destilada no contiene minerales y al tener cualquier residuo, automáticamente por ósmosis se anexa al agua y sale, ¿no? Este proceso de colodión, como les comentaba en un principio, fue muy popular porque era más práctico, más barato y también con el transcurso del tiempo, dio pie a otro procedimiento que es como una derivación. Para mí fue una derivación porque era el mismo proceso, llamado ambrotipo. El ambrotipo no era más que un colodión húmedo subexpuesto, secado a través de todo el proceso, se secaba, se barnizaba la placa perfectamente bien y se sobreponía a un fondo o a una placa o un cartoncillo negro, lo cual, cuando los conocemos ambrotipos, sabemos que tiene un tono amarillento, un amarillo así como café con leche, y sobre un fondo negro da un positivo. Y entonces ya no era tan caro tener una fotografía positiva sobre vidrio con fondo muy bonito. Son muy bonitos los tipos. Y esto abarató mucho los costos. Otro proceso que se derivó de este también fue el ferrotipo. El ferrotipo es un colodión húmedo expuesto sobre una base de lámina o una chapita de fierro pintada o esmaltada de negro. Se sensibilizaba como si fuera la placa de vidrio e inmediatamente después se exponía, se revelaba y se fijaba. Y ya tenía una placa de metal, en este caso fierro, con una imagen positiva. Esos tres procesos, el ambrotipo, el calotipo, el ambrotipo y el ferrotipo son derivados directamente del colodión húmedo. Hubo un subproceso que ya fue casi a finales entre el 50 y el 80, que se llamó colodión seco. El colodión seco era la misma fórmula, solamente que sustituía el algodón pólvora o nitrocelulosa, la sustituían por albúmina de huevo. En este caso, el colodión es un ligante y fue sustituido por la albúmina, que no era ni combustible, era muy barato porque venían directamente de la clara de los huevos de las gallinas y se mezclaba con sal y se desnaturalizaba con un par de gotas de éter para estabilizarlo, a lo cual se le agregaban ioduros, como en el caso del colodión, se estarcía sobre la placa, se bañaba en nitrato y quedaba sensible. Pero ¿cuál era la ventaja de esta placa de vidrio al colodión seco? Que podía permanecer hasta 8 meses latente. O sea, no había la necesidad de correr, exponerla, hacer el retrato, regresar al laboratorio y revelarla inmediatamente. Uno se llamaban placas secas. Entonces, estas placas se vendían en paquetes de 5 placas de vidrio, perfectamente embaladas en papel negro con su cajita. Ya había disponibilidad. En cuarto oscuro la metieron al chasis y ya tenía uno 5 o 10 placas para hacer, ¿no? Esto dio pie también a, igual que el ambrotipo, pero con mucha más facilidad de transporte, a que los fotógrafos se aventuraran más a hacer fotografías de ciudades, de ruinas arqueológicas, de paisajes generalmente. Los ambrotipos los colodiones y los ambrotipos generalmente se usaron mucho para paisajes también. Hablemos del calotipo. El calotipo, si bien fue un proceso que se conocía desde 1835 y fue inventado por el inglés William Fox Talbot, su permanencia aproximadamente fue de 1841 a 1860. Tenemos en cuenta que fue un proceso básicamente de papel, donde se sensibilizaba el papel, por eso fue también conocido como dibujos de sol o impresión a la sal, al papel salado.
se sensibilizaba el papel, se exponía, se obtenía una imagen en negativo y de esa imagen podía uno tener un positivo por contacto. Se usaba una contactera, base marco de metal, un marco de madera con un respaldo oscuro o de metal, donde se comprimía el papel, se ponía la luz y después se revelaba. Básicamente fue muy utilizado para fotos de arquitectura. Yo le veo una gran ventaja, puesto que al tener negativos, ser portátil, ser portable, no andar cargando con tanta impedimenta como un laboratorio ambulante, pues era muy práctico, ¿no? Pero bueno, también tenía una serie grande de desventajas, y una de ellas era que William Fox Talbot se hizo de la patente y no quería que nadie imprimiera si no le había pagado las regalías de su invento, que eran aproximadamente entre 100 y 150 libras, según estipulan en sus tiempos. Pero sí tenía muchas ventajas. Otra de las desventajas, como ya estaba el daguerrotipo desde 1839, pues el daguerrotipo daba una imagen brillante, como lo vimos en el video número 2, muy bien definida, con negros, era muy bonita la imagen, ¿no? Y aparte entre su escuchito y todo, pues, daba mucha como categoría, ¿no? Fue un proceso que dio pie a el siguiente proceso, que es la albúmina. Pero bueno, nos concentramos ahorita en el calotipo, ¿no? Una de sus ventajas era que fue utilizado para poder hacer fotografías de monumentos en Europa, Inglaterra, incluso llegó a América, lo posterior, por su gran ventaja de movilidad. Y pues el procedimiento era de cierto modo muy básico, era sensibilizar papeles, que era su ventaja y su desventaja, porque en ese tiempo no había papeles de muy buena calidad, casi todos eran papeles de algodón con mucha fibra, y bueno, pues sí se notaba a la hora de imprimir. Si ustedes notan si ustedes ven con un microscopio la superficie de un talgotipo, verán que las fibras de papel están ennegrecidas. De hecho, la plata mancha la fibra, ¿no? Y eso es lo que le da permanencia. Las desventajas también no duraban mucho porque los gigantes de papel no tenían mucha permanencia, y eso le daba desventaja. Pero bueno, el procedimiento básicamente es sensibilizar con nitratos y ioduros de plata el papel, y después se usaba una mezcla de ácido gálico y nitrato de plata otra vez como acelerante para que la exposición fuera muy rápida. Eso hablamos rápido como un ISO 64 más o menos, ¿no? O sea, segundos de exposición, no décimas de segundo de una hora. Una vez expuesta la placa, se revelaba y se fijaba con el clásico hiposulfito, y eso nos daba una imagen en negativo. Algunos fotógrafos de 1940, 1950, 60 todavía, que le llamábamos nosotros fotógrafos de agüitas, ya no usaban el procedimiento del talgotipo, sino que usaban la misma técnica de revelado. Si ustedes llegaron a conocer los fotógrafos de agüitas, eran personajes que tenían su tripié y su cámara, generalmente de madera, y unas cubetas de agua en la parte de abajo de los lugares o los sitios turísticos, por ejemplo, Teotihuacán, la Villa, el Malecón del Paseo, el Zócalo de Veracruz, tuvo fotógrafos de agüitas. Cuando los grandes vapores, antes de 1940, antes de la Segunda Guerra Mundial, todavía se usaba, llegaba un barco de España, de Europa, del continente, y los fotógrafos de agüitas se apersonaban en el muelle para hacer fotografías, tanto de la gente que llegaba y los familiares que los recibían, como la gente que se iba en el mismo barco. Fueron muy importantes porque fueron generadores de recuerdos, ¿no? Bueno, ya derivé en otra cosa, pero bueno, básicamente una vez que tenía la placa o el papel ya sensibilizado con la imagen latente, se revelaba, se fijaba con hiposulfito, se hacía el procedimiento por contacto, y ahí es donde vuelvo y derivo en los fotógrafos de agüitas. Ellos
ya no usaban el papel sensibilizado como Talbot, sino usaban el papel fotosensible que vendía Kodak, AFA, y demás proveedores de artículos fotográficos. Entonces, este papel lo ponían en una plátina dentro de la cámara, se sensibilizaba con la imagen, el negativo lo trabajaban o lo revelaban dentro de la misma cámara con las manitas y tenían su franela o un trapo negro encima y ahí trabajaban todas a oscuras. La parte de abajo tenía una pequeña charola de metal que contenía el revelador por un lado y el fijador por el otro. Entonces lo metían en el revelador, calculaban el tiempo, pasaban directamente al fijador y una vez que ya terminaba el fijador lo sacaban y lo pasaban a la cubeta del agua donde lo enjuagaban perfectamente bien en la primera y en la segunda terminaban de darle lo ponían a secar. Ese negativo otra vez lo volvían a poner dentro de la plátina enfrente de la cámara, ponían otro papel humedecido, nada más con agua, enfrente, y hacían la copia directa. No lo hacían por contacto, hacían copia directa. Entonces, volví el proceso de revelado, fijado, enjuagado, y ya después de 20 minutos, media hora de este trabajo, podías pasar por tu recuerdito. Yo en el 2006, si mal no recuerdo, asistí a un encuentro de artesanos en Papantla y en el Zócalo de Papantla me tocó ver o me encontré sorpresivamente con un fotógrafo de estos y le pedí que me hiciera una fotografía. Yo ya llevaba para ese entonces una cámara digital en mis manos y no sé si me vio como con incredulidad o con enojo o con... Tal vez pensó que me estaba yo burlando de él de pedir una fotografía siendo que yo llevaba algo muy moderno, ¿no? Pero para mí fue el hecho de hacerme una fotografía a la antigüita. Y hubo otro amigo, Eduardo Terrazas, en ese momento estaba ahí y le pedí que me hiciera una fotografía de cuando el fotógrafo me estaba haciendo la foto. Entonces, conservo tanto la imagen digital como el negativo, que ya lo iba a tirar, y el positivo que me vendió. Para mí es un recuerdo entrañable haber sido fotografiado con este tipo de técnicas. Pero bueno, volvemos al calotipo. El calotipo, si bien era muy práctico y muy económico, tuvo varias desventajas. Una de ellas era el grano, que se veía en el papel, la falta de permanencia y fue desplazado finalmente por el ambrotipo, que acabamos de ver, y también fue desplazado el calotipo, fue desplazado por el daguerrotipo y a su vez el daguerrotipo fue desplazado por el colodión húmedo y el ambrotipo. O sea, vemos como en una sucesión una técnica, una ventaja o con ventajas va desplazando a otras en una línea de tiempo que bien siempre se entrelazan, porque recuerden, empezamos en 1839 con la presentación de la fotografía en París. Este proceso que les acabo de mencionar de calotipo o talgotipo empezó en 1833, se popularizó entre 1841 y 1860. En ese intermedio también existió o coexistió el colodión húmedo, el colodión seco, que vino a ser desplazado también por las albúminas. Y generalmente su mayor competidor fue, en este caso, el negativo de gelatino bromuro. En el próximo episodio o en el próximo video hablaré o abundaré acerca de un proceso que para mí fue muy importante, fue así como la popularización de la fotografía, y es el proceso de albúmina. Los espero el próximo viernes por esta misma página. Recuerden que estos videos son parte de la divulgación del conocimiento que se hace a través del Instituto Veracruzano de la Cultura y la Fototeca de Veracruz. Nos vemos el próximo viernes. El episodio siguiente, el siguiente video será albúmina, el proceso que democratizó la fotografía. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego.